En la ciudad de Sacramento, California, en el año 1977, un terror sin precedentes se apoderó de la población. Un hombre, con una mente perturbada y un deseo insaciable de sangre, sembró el pánico y la muerte en su camino. Este es el caso del vampiro de Sacramento, Richard Chase, un nombre que se convertiría en sinónimo de horror y macabro. Richard Chase nació en 1950, en una familia adinerada y problemática. Su infancia estuvo marcada por abusos y negligencia, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad perturbadora, con rasgos comunes que coinciden tener principalmente los asesinos seriales. La adolescencia marcó un punto de inflexión en la vida de Richard, ya que su adicción a las drogas y el alcohol exacerbó sus tendencias paranoicas y hipocondríacas, llevándolo a creer que era objeto de persecuciones constantes y que su propia cabeza estaba siendo manipulada y distorsionada. En uno de sus episodios psicóticos más intensos, Richard se afeitó la cabeza convencido de que así podría monitorear más de cerca su cráneo, que según él cambiaba de forma y tenía huesos que le perforaban la piel. Luego, ya internado, aseguró que un misterioso individuo le había sustraído la arteria pulmonar y cortado el flujo de sangre a su cuerpo. A pesar de sus delirantes declaraciones, el hospital psiquiátrico lo dio de alta, y Richard regresó a vivir con sus padres. Sin embargo, su estancia en casa fue breve, ya que pronto se mudó a un apartamento en el centro de Sacramento para compartirlo con antiguos compañeros de clase. En esta etapa, Richard se deterioró aún más tras abandonar la medicación e ingerir sustancias estupefacientes. Con el pasar del tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más errático y alarmante, abandonó su aseo personal, clavó tablones en la puerta de su habitación convencido de que estaba siendo objeto de una conspiración, e incluso excavó un agujero en la pared. Además, los vecinos del barrio comenzaron a denunciar la desaparición de sus mascotas y apuntaron a Richard como el principal sospechoso. En 1976, su salud mental había deteriorado gravemente, lo que llevó a su padre a tomar la decisión de internarlo de nuevo. En ese momento, Richard estaba convencido de ser la reencarnación de un famoso cantante. Además, había desarrollado una obsesión por la sangre fresca de animales, convencido de que necesitaba beberla para sobrevivir. El diagnóstico médico reveló una esquizofrenia paranoide grave, marcada por una serie de delirios y alucinaciones. Richard creía que necesitaba aplicarse sangre de animales en su cuerpo para contrarrestar el supuesto encogimiento de su corazón, lo que lo llevaba a realizar este extraño ritual. Todo esto parecía dar cuenta de que nada de los tratamientos psiquiátricos ni de las medicaciones lograban estabilizar su salud mental. En 1977, Chase comenzó su sangrienta campaña de terror. Una tarde se subió a su camioneta con una escopeta que había comprado y condujo por Sacramento cuando vio a un hombre circulando por la calle. No dudó, y le disparó varias veces y se dio a la fuga. Tiempo después a este hecho, volvió a cometer varios crímenes. En una ocasión, entró a una casa de una joven con el fin de cometer un robo. Pero una vez adentro no dudó en asesinarla. La acuchilló tantas veces como pudo y luego juntó su sangre en un vaso para ingerirla. Pero sus actos terribles no terminaron allí. 4 días después de su crimen anterior, Richard cometió otra masacre. El 27 de enero, invadió la casa de Evelyn Mirot, donde se encontraban Danny Meredith, Jason, de 6 años, y David, de 22 meses. Con una ferocidad inhumana, Richard asesinó a los adultos y niños, y luego, también bebió la sangre de sus víctimas. Al oír pasos en la puerta, escapó del lugar. Al llegar a la escena del crimen, la policía encontró numerosas huellas de Richard y recibió descripciones detalladas de los vecinos sobre el asesino y su posible ruta de escape. Al día siguiente, se emitió una orden de búsqueda y captura, y se apostaron agentes en la puerta de la casa de Richard. A las 5 de la tarde, identificaron al fugitivo y lo detuvieron en cuanto salió de la casa, llevando consigo una caja de cartón con objetos macabros, trapos y ropa ensangrentada. La detención fue inmediata y sin incidentes. El registro de la propiedad de Richard reveló una escena de horror inimaginable, un hedor insoportable, paredes cubiertas de sangre, una cocina convertida en un depósito de restos humanos. Además, se encontraron recortes de prensa sobre asesinos en serie, lo que sugería una mente perturbada y fascinada con la muerte. Tras ser detenido, Richard, conocido como el vampiro de Sacramento, confesó los crímenes, pero ofreció motivaciones absurdas.
aseguró que una conspiración involucrando a sus padres, Frank Sinatra, y la mafia, estaba detrás de sus acciones. También afirmó que voces desconocidas le habían impulsado a cometer el primer asesinato, y, en cuanto a la extracción de órganos, Richard explicó que sufría de hambre y agonía, su sangre estaba envenenada, por lo que necesitaba ingerir sangre fresca para salvarse. En el juicio de 1979, Richard Chase alegó inocencia debido a su esquizofrenia, pero el tribunal lo consideró imputable y lo condenó a muerte por los 6 asesinatos. Fue enviado a la prisión de San Quintín, donde, en diciembre de 1980, fue encontrado muerto en su celda debido a una sobredosis de antidepresivos, que había estado acumulando en secreto en lugar de tomarlos como prescrito. Chase eligió quitarse la vida en lugar de enfrentar su ejecución. El caso del vampiro de Sacramento es un recordatorio de la oscuridad que puede existir en la mente humana. Un hombre, con una creencia perturbada y un deseo insaciable de sangre, sembró el terror y la muerte en su camino. Su legado es uno de horror y macabro, un recordatorio de que la maldad puede existir en cualquier lugar.